Boreal Televisión presenta. Saludos, buenas noches. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión con cobertura nacional y por supuesto con cobertura internacional a través de las distintas plataformas en el resto del mundo. Gracias por acompañarnos y permitirnos compartir con ustedes, como decimos siempre, este ratito de la noche. Ahora formalmente, Benito, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias. Feliz inicio de semana. Este es nuestro primer programa de esta semana. Muchas informaciones, como siempre, después que venimos de un fin de semana. La primera información es que hoy se cumple 56 años de fundada la Asociación Dominicana de Profesores. 1970, Dios mío, desde esa época ya ustedes saben. Por supuesto, hablarles al inicio, como de costumbre, de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. El programa iniciarlo con una noticia infausta, el fallecimiento del querido amigo de muchos años, Carlos Batista Matos, el más caro y elegante de la televisión dominicana. Según las informaciones que se dieron a conocer al mediodía de hoy, fue encontrado en su apartamento, su cuerpo fue encontrado en su apartamento. Carlos, uno de los cronistas de arte de la vieja guardia, nos conocimos por allá por el año 1979-80, cuando él escribía la columna Escenario en el periódico Última Hora. No había incursionado todavía en los medios electrónicos, estaba en el periodismo. Era el editor de la revista de... La Tarde Alegre. La Tarde Alegre, correcto, del periódico desaparecido Última Hora, que era la competencia del periódico El Nacional. Y Carlos, pues, incursionó no solo en el tema de la crónica de arte, también fue más allá con la creación del Boulevard de la Winston Churchill. Correcto. El Boulevard de las Estrellas. Producía desde 1998 el programa con los famosos a través de la planta Color Visión. Y la verdad es que se va a sentir la pérdida de Carlos, porque era un personaje que lamentablemente ha fallecido en el día de hoy. Tantos años en Colorvisión, Atahualpa, o sea que en Colorvisión se va a sentir un tremendo espacio ahí, un tremendo vacío, porque también hizo, bueno, iban los famosos era que iban a su programa. La crónica de Carlos siempre fue muy, en principio, conservador, y luego que vino con el nuevo estilo, un poco agresivo, pero la verdad es que dejó muchos amigos, de los de la vieja guardia de aquella época, cuando estábamos Joseph Cáceres, Mundito Espinal, Carlos Batista Matos, estaba en esa época también Juan TH, estaba escribiendo de arte en esa época, ya mencioné a Joseph Cáceres, y Juan Carlos Pichardo, el papá, Belkis Martínez, el Boricua, todos éramos grandes amigos y estábamos en el grupo de los Correcaminos. Y la verdad que Carlos se ganó la estima de todos, a pesar de que se vendía como el más caro y lo más bello que había en la televisión. Siempre es bueno, caramba, dejar un legado de esta manera. Lamentamos mucho esta pérdida del periodismo dominicano.
con la muerte de Carlos Batista Matos. Paz a su alma y nuestra solidaridad con todos sus familiares. Con Carlos me unió una amistad circunstancial, que comenzó circunstancial, justamente en la desaparecida discoteca Yemayá Disco del Malecón. Usted ni siquiera soñaba ir a una discoteca en esa época. No me dejaban salir. A los 21 fue la primera vez que yo salí. Bueno, eso de los sitios que desaparecen, icónicos que eran de Santo Domingo. Yemayá Disco del Malecón. Cuántos recuerdos hay. Bueno, señores, en el día de ayer comenzó la jornada de cedulación de la Junta Central Electoral. Hoy continuó ya con un desempeño mucho mejor que el de ayer. Yo no me imaginaba, aunque mucha gente quiere su cédula, Sí. Que iba a asistir tanta gente en el día de ayer, y esto entaponó el sistema, que decía don Román Jaques Liranzo en el acto de apertura que se realizó en San Francisco de Macorís en el día de ayer, que justamente se recibió el informe de que al entrar todos los servidores al mismo tiempo, esto creó una especie de ralentización, de poner el sistema lento. En principio esto se fue corrigiendo hasta que finalmente se terminaron cedulados más de 11.000 personas. A 9.000 se le entregaron sus documentos y creo que se le capturaron los datos a casi 2.000 personas para una entrega posterior. La gente empezó a quejarse de las filas. Aquí en Santiago ustedes pueden ver la aglomeración, pero la gente empezó a llegar a las 5 de la mañana. Oye, ¡qué fiebre! a las 5 de la mañana estaba la gente haciendo fila aquí en Santiago de los Caballeros. Vino esa lentitud en principio, un proceso nuevo. Eso hay que tomarle su ritmo, su tiempo, y lógicamente pues las expectativas parece que van a estar altas con relación a la participación de la gente detrás de su documento de identidad y electoral, porque la gente no quiere que le echen vaina con la cédula nueva. Todo el mundo quiere tener su cédula nueva. Y recordar, inclusive ayer hablaba con varios dominicanos residentes en el exterior que me mostraban el interés. Uno le quedaba una semana, a otra le quedan 10 días, y nos decían que tenían interés de sacar su cédula antes de salir del país, pero no habían nacido en el mes de abril. Entonces yo le explicaba de que a partir de las 11 de la noche, esas personas que no nacieron en abril pueden sacar su documento, su cédula de identidad y electoral en los puntos de la Junta Central Electoral, siempre haciendo cita a través de la página de la Junta, citas.juntace.gov.do. En esa plataforma usted hace la cita y entonces va el día y la hora que le ponen para que usted pueda sacar su cédula si no ha nacido en el mes de abril. Pero parece ser que la gente va a acudir en masas a sacar su cédula de identidad y electoral. Yo entiendo que no es tan necesario, Atahualpa, porque no puede haber nacido tanta gente en abril. O sea, es correcto que la gente vaya. Lo que pasa es que acuérdese que ayer estábamos a 12 y prácticamente los nacidos en abril solo van a tener unos 14 días para habilitarse. Quizás esto es lo que está entaponando un poco. Y además la fiebre de la gente. La gente está loca por deshacerse ya de su vieja cedulita, vencida hace tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Sí, ya no. Y la modernidad y la cosa está muy bien. Pero el Usted proceso... sacó la suya, ¿verdad? Sí. Gracias a la presidencia de la Junta Central Electoral, nosotros fuimos incluidos dentro del grupo
de sectores que fueron llamados por la Junta para hacerle la entrega allá en la sede central. Hace ya unos 15 días, 15 o 20 días que nos entregaron la cédula nueva. Pero qué bueno que hay este entusiasmo. Malo es que la gente... Malo es que la gente... Fue una sorpresa para mí ver tanta gente. No, para mí fue sorpresivo ver los reportes de gente a las 5 de la mañana, sí, sentado frente a la Junta Electoral de Santiago de los Caballeros. Así es. Pero bueno, miren, déjeme decir esto, el Banco Central de la República Dominicana destacó que su cálculo del índice de precios al consumidor se realiza bajo estrictos lineamientos metodológicos internacionales, siguiendo manuales elaborados por organismos internacionales. Esto fue publicado en un artículo en su foro Página Abierta, elaborado por el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas. El Banco Central explica que el índice de precio al consumidor, como se conoce con sus siglas IPC, es un indicador diseñado para medir la inflación y el costo de vida a partir de una canasta representativa del consumo de los hogares. La institución subraya que el IPC dominicano cuenta con una sólida base técnica sustentada en cuentas amplias y representativas como son la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares y la Encuesta Nacional de Precios al Consumidor, que incluyen miles de hogares, establecimientos y cotizaciones de precios a nivel nacional. Quien no conoce la metodología y la rigurosidad de ese sistema metodológico del Banco Central, muchas veces cae en el error de pensar en que yo fui a comprar un plátano y estaba a 35. Por eso la inflación es de un 5, de un 10%. Sin darse cuenta que un producto, 2 productos, 4 productos no marcan lo que es la inflación. Y la rigurosidad para sacar ese índice de precio al consumidor, a través del IPC, el índice de inflación en la República Dominicana, es incuestionable. Además, miren, manipular los números del Banco Central no tiene sentido. Primero porque el organismo rector de la política, ejecutor de la política monetaria del país, tiene que reportar a organismos internacionales para justamente tener estadísticas creíbles de por dónde anda la economía dominicana como una especie de certificación. Y usted no puede estar mintiéndole a organismos internacionales porque los indicadores van diciendo por dónde vamos. Por mucho que un gobernador del Banco Central quisiera maquillar los números, no hay forma de hacer eso. Escucho a gente quizás, o sin quizás, sustentada en su ignorancia, nunca se han acercado al Banco Central, nunca han hecho un diplomado de economía, no conocen nada de eso, pero son expertos en política monetaria y financiera. Así es que qué bueno que en este trabajo, en este artículo de Página Abierta del Banco Central, se respondiera a esas inquietudes, porque todo ha venido porque hay una revisión hacia el alza de lo que podría ser la inflación de este año 2026, que podría sobrepasar el número base, que es 4 más menos 1 de inflación para este año, y ya se está proyectando, y el mismo Banco Central lo hizo, de una inflación que podría hasta superar el tope máximo de 5% de inflación. Hay que ver cómo sigue esta situación con los precios que recibirán impacto por la guerra del petróleo, el mismo estado climatológico, la guerra de Irán en Estados Unidos e Israel. ¿Cuánto va a durar esto? Eso va a impactar en distintos renglones de la economía nacional y va a generar un aumento en determinadas líneas de artículos. O sea, que no es de extrañar y no va a ser, en dado caso que se prolongue un poco más de lo esperado, no va a ser una situación exclusiva de la República Dominicana, aunque consuelo de muchos es consuelo, ¿cómo es? Mal de muchos, consuelo de tontos.
Pero esa es la realidad. Adelante. Bueno, quería comentar acerca de las advertencias de las lluvias. Esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, se hizo una reunión el presidente de la República conjuntamente con el COE y Indomet. Ahí hubo los datos, inclusive hemos visto el incremento donde varias provincias, creo que son 5 provincias que aumentaron a rojo. Lamentablemente Puerto Plata sigue siendo una especie como de centro en cuanto a lo que tiene que ver con las lluvias y estas alertas. Aquí están las alertas rojas 4, en amarillo 15, que amarillo ya todavía significa que... Pero me parece, discúlpame Benito, pero me parece que ese mapa no es el es el de esta actualizado. mañana. Puede ser que haya aumentado, pero después del mediodía. Ok. Ajá. Ese es el último mapa actualizado. Perfecto. Ok. Dele para allá. Entonces, Sí. este mapa, como lo pueden ver, hay 15 en amarillo y 7 en verde. Hay que tener mucha precaución. Hay unas imágenes, Eric, quiero mostrar esto. Esto es en Montellano. En Montellano las inundaciones han sido muy dañinas e inclusive me enviaron unas imágenes de un hogar de ancianos. Y hay que ver eso, Atahualpa. A mí eso me partió el alma porque ver todos esos ancianos con el agua en el bordecito de la cama, ya tan inundado, y uno se siente hasta, en cierta forma, se siente mal, porque impactado. Y esto, miren la cantidad de agua, la cama de este señor que está ya un anciano, en ancianidad, y hay otra persona en la misma cama porque ya con las inundaciones han ido cubriéndose en lo que queda de las inundaciones. Muy lamentable este caso, inclusive, miren esas imágenes, señores, estamos hablando de personas que sobrepasan los 70 años y por eso quise traer estas imágenes. Lo de Luperón, el puente que da a Luperón, que conecta con Luperón y que también que conecta desde allá hacia aquí, a Santiago. No, conecta a Luperón, no, esa es la carretera turística. Sí. Pero no Luperón, porque usted dice, si conecta a Luperón, es la comunidad de Luperón. Pero quiero decir... si conecta a Santiago con Puerto Plata. Exacto, y Puerto Plata. A través de la carretera Luperón. La carretera Luperón, exactamente. Usted dice, el puente que comunica a Luperón, no. No, bueno, en cierta forma comunica a Luperón, porque con Luperón cuando sale va a conecta con Santiago y Puerto Plata. Pero perdón, Benito, Luperón está para acá, para la costa norte, para el lado de la línea, para allá. Pero ven acá, tú no vas a perder una. Déjeme. La carretera es Luperón, la carretera Luperón turística que une Santiago con Puerto Plata. Correcto. A través de Yásica. Correcto. Entonces, está bien. Entonces así como usted dice, pero ahí está, señores, ustedes vieron las imágenes de la carretera Luperón, la que conecta con Santiago y Puerto Plata. Pero esas no son todas las imágenes. Lo que sí que debemos prepararnos en cuanto a la agricultura, el daño que está sufriendo la agricultura. Esto va a complicar más lo que tiene que ver con el costo de los rubros, de todo lo que tiene que ver con los sembrados, con todo lo que recibimos de la tierra. Esto cada día se nos va a complicar más y todavía hay anuncios de una semana más de lluvia. Inclusive, según los datos que dio doña Gloria del Indomet, el próximo viernes entra otra vaguada más. O sea que vamos a tener lluvia quizás una semana más. Aparte de esto. Bueno, quizás no. Los pronósticos hablan de lluvia durante toda la semana, reforzada el próximo fin de semana hasta comenzando el jueves. Y el viernes se acrecentará más la presencia de lluvia en un año que ha sido, decía doña Gloria, 45 días de manera corrida, sí, que ha estado lloviendo en mayor o menor medida. Y un mes de marzo que generalmente es un mes seco, de más viento que lluvias, con mucha agua, y ya ustedes ven lo que está pasando en abril. Ya uno no sabe si los aguaceros son de mayo o de cualquier mes del año en República Dominicana, porque desde que uno tiene memoria, siempre se hablaba del mes más lluvioso, que era mayo, y de la temporada ciclónica, pero ya vemos que hay ciclones fuera de temporada, hay lluvia fuera de temporada.
mangos y productos fuera de temporada. Ya hay mangos todos los años, aunque no son lo mismo. Muchos de ellos no sirven para nada, tal vez para hacer jugo, si acaso. Pero hay que tomar precauciones. Mire, ya... Lo que hay algo quisiera comentar con relación al tema del puente de la carretera Luperón, la carretera turística. Esa vía ha tenido problemas siempre de deslizamiento. Se hizo un trabajo ahí. En la última reconstrucción que se hizo fue muy buena. Se trabajó mucho con el drenaje, que es la base principal de una carretera de montaña. Aquí, lamentablemente, en los últimos años es que se ha ido implementando el drenaje adecuado para las vías de comunicación terrestre. Pero hay una cantidad de puentes que se han construido sobre la base de un río seco. Y los ríos reclaman su territorio. Si usted construyó a la orilla de un río, porque ya el río se secó, que usted cree que se secó, el río nunca se seca, se soterra. El río no se seca. Desaparece en la superficie, pero mantiene su correntía por abajo. Pero la gente ve que se secó el río, eso tiene 20 años que está seco, como en muchos ríos que uno ve cuando va para camino a Santo Domingo y otras partes del país. Y no se dan cuenta que esos son desagües naturales, o sea, son fuentes de desagües, son caminos de desagües que son naturales. Y lo que pasó, por ejemplo, en el sur, con la Mesopotamia, y en otros lugares donde la gente... El mismo de Baja Bonico. El río Baja Bonico. Increíble. Ha crecido. Mucha gente se ha aposentado a la orilla, prácticamente en terreno del río. Cuando viene una temporada de esta naturaleza, entonces se sorprenden porque se lleva todas las casas. Desde que uno tiene memoria, se escuchaba eso. El río reclama su territorio. Por mucho que usted vea que un río está mermado en su caudal, en un momento determinado ese río va a venir con una crecida porque por ahí es que pasa. Sí. Y no tiene ningún otro espacio para transitar que no sea ese por ahí. Y vemos cómo la irresponsabilidad de los gobiernos, del manejo del Estado, ha permitido que a la orilla de los ríos se creen comunidades de personas muy necesitadas, pero al mismo tiempo decía que estos puentes a veces precisamente se construyen sobre la base del poco caudal que lleva. Eso que pasó en la carretera de Luperón, eso hay que buscarle una solución definitiva. Ahí no puede venirse otra vez con ese estilo de construcción y de Badén prácticamente, que era eso. Hacer puentes ya mucho más resistentes, pensando en que lo que se vivió ahora puede ser más grande en una oportunidad posterior. Y hacer las inversiones pensando a largo plazo, Benito. A veces buscamos soluciones. Este puente supuestamente ya estaba sentido. Algunos han querido sacarle partido político confundiéndolo con el puente de Cangrejo. Este no es el puente de Cangrejo, pero algunos capitaleños locos que no conocen esta zona del Cibao piensan que fue el puente de Cangrejo que se inauguró. Inclusive veo un tigre ahí más perdido que Luis Elimber señalando que este puente que fue inaugurado hace 2 años, vean cómo se cayó. Eso no tiene nada que ver, hermano, con eso. Ese puente está en la carretera de Sosúa, el puente de Cangrejo. Estamos hablando aquí de la carretera turística Luperón. Entonces hay que ir trabajando. Y yo me imagino que la comisión que preside Osiris de León tiene un levantamiento de todos los puentes del país y qué es lo que hay que hacer, o sea, las intervenciones que hay que hacerle. Pero hay que trabajar ya pensando en una construcción más duradera y pensando que eso que vimos ahora puede repetirse en un mayor volumen. Porque es que, señores, estamos viendo unos cambios en la naturaleza que dan grima. Señor. Y quería decir, Atahualpa, que ahora mismo uno puede decir
no, pero fue una ligera llovizna y mira cómo pasó, pero lo que pasa es que los suelos están saturados. No, Ya no, no, cualquier... no es ligera llovizna ni nada, por mucho No, que sea, sí. no han sido aguaceros. Sí, exacto. Y van a continuar Pero aguaceros quiero decir que fuertes. por la saturación de los suelos, ya cualquier lluvia Sí, puede sí. hacer más daño y continuar haciendo daño. Vamos a publicidad, que bastante lejos nos fuimos en este bloque. Regresamos en el siguiente. Por favor, quédese con nosotros.